son los verdaderos terroristas. Insurgentes violentos, responsables de la muerte de innumerables hombres y mujeres, y hasta niños. Bajo su capucha blanca y su túnica holgada, se ocultan secretos, algunos tan peligrosos. La frase que más odian de la fundación del país es que todos los hombres fuimos creados iguales. Tan controversiales. El FBI y el Klan tenían en común muchos puntos ideológicos. El Klan se consideraba patriótico. ¡Poder blanco! Y aterradores. Creen que la Revolución Blanca es la única solución. Que se han mantenido fuera de la luz pública hasta ahora. ¡El KKK siempre vivirá! Algunos hablan de la existencia de un libro. Un libro que contiene los secretos mejor guardados de los Estados Unidos de América. Un libro cuya existencia es solo conocida por algunos elegidos. Pero si tal libro existe, ¿qué podría contener? ¿Historias secretas? ¿Planes secretos? ¿Mentiras secretas? ¿Existe el libro de los secretos de Estado? Yo, Barack Hussein Obama, juro solemnemente. 20 de enero de 2009. El recién electo Barack Obama toma juramento como el presidente número 44. Preservar, proteger y defender la Constitución de los Estados Unidos. Con la ayuda de Dios. Con la ayuda de Dios. Felicidades, señor presidente. Muchas gracias. Será el primer afroamericano de la historia que ocupe el cargo más alto del país. Una multitud sin precedentes de casi 2 millones de personas colmaron la explanada nacional para presenciar el evento. Otras decenas de millones más lo observaron por televisión. El día de su juramento, el presidente gozó de cerca del 70% de la audiencia. Pero había algunos en el país que no compartían ese entusiasmo. Aquellos para quienes la elección de una persona de color, específicamente de un hombre negro, representaba una razón para la irritación. Dentro de esa categoría estaba un grupo pequeño, pero insidioso, y en aumento, compuesto por hombres y mujeres que estaban decididos a usar la presidencia de Obama para infligir temor y odio. El Ku Klux Klan. La elección de Barack Obama en noviembre de 2008 fue un golpe para los grupos racistas de toda índole, incluyendo al Ku Klux Klan. Vieron ocurrir lo que temieron durante años, que un afroamericano ocupara el mayor de los cargos de los Estados Unidos. Temen que los blancos de Estados Unidos, su cultura y todo el país deje de existir. Y que las tradiciones que hacen grande a este país sean dejadas a un lado, a medida que nos volvemos una sociedad mestiza, socialista. ¡Poder blanco! ¡Poder blanco! ¡Poder blanco! ¡Poder blanco! Creen que la Revolución Blanca es la única solución y esta revolución consiste en tomar un arma y comenzar a matar hasta conseguir lo que quieren. ¿Qué tan grande, poderoso y peligroso es el Ku Klux Klan? ¿Acaso un país que ha llegado a ser tan socialmente diverso y progresista podría ser vulnerable al mensaje de odio de esta organización? ¡Pónganse de pie! ¡Únanse al Klan! ¡Poder blanco! Hoy hay más organizaciones del Klan que lo que jamás se había visto. Se estima que actualmente hay entre 5,000 y 9,000 miembros del Klan en el país. Pero estos miembros están esparcidos geográficamente. A lo largo de la historia, hemos visto que a medida que un grupo se fracciona, especialmente este clan, se multiplica la violencia, no disminuye. Porque nadie intenta controlar a los extremistas.
Sorprendentemente, en una época en la que aumenta el terrorismo local y global, el Ku Klux Klan, aunque es considerado por el gobierno como una organización racista, no es ilegal. Aunque es cuestionada por la mayoría de los estadounidenses, su filosofía de intolerancia racial es protegida como libertad de expresión bajo la Primera Enmienda. Queremos que regresen su lamentable humanidad a México y no regresen nunca más. En la Constitución, la Primera Enmienda dice que si alguien quiere expresar su opinión, un grupo no puede ser discriminado porque su mensaje sea ofensivo. Pero ¿por qué el gobierno no ha podido impedir las actividades clandestinas del Ku Klux Klan? Aunque la cantidad de miembros es relativamente pequeña, ¿quién podría ser inducido a unírseles? Siempre tienen precaución y se fortalecen en números. La gente quiere identificarse con personas que sientan lo mismo que ellas. Cuando alguien encuentra un grupo así, se siente como en casa, porque hablan su idioma. Como miles de jóvenes antes que él, Johnny Lee Clary, de Baton Rouge, Luisiana, se unió al Klan en una etapa vulnerable de su vida. A los 14 años presenció el suicidio de su padre y fue abandonado por su madre alcohólica. Sí creo que hay mucho racismo en el país, pero creo que es una discriminación racial hacia los blancos, discriminación positiva. Luego de ver un programa de televisión que presentaba a David Duke, el gran líder del Ku Klux Klan, Clary sintió la conexión y el llamado. David Duke trató de proyectar una imagen menos violenta, pero aún más divisoria. Mencionaba palabras como drogas, crimen, discriminación positiva, palabras que coincidían con la idea de muchas comunidades de clase media del sur, pero que no eran explícitamente racistas, como el lenguaje que se usaba en años anteriores. Durante un tiempo, Duke fue considerado el terrible rostro de la supremacía blanca o el potencial presidente de los Estados Unidos. Johnny Lee Clary le escribió una carta al apuesto y carismático líder. A cambio, recibió la visita de un miembro del Klan ansioso por reclutarlo. Me dijo, has vivido algo terrible. Ningún niño merece pasar por lo que tú has pasado. Pero tengo buenas noticias para ti. El nombre de Ku Klux Klan viene del griego Kuklos, que significa círculo. Y Klan viene de Escocia y significa familia. Somos el círculo de la familia. Lo que necesitas es una familia. Si te nos unes, seremos tu familia. Cualquier otro culto pudo haber llegado a formarme, pero de casualidad se trató del Ku Klux Klan. En lo que concernía al Klan, Clary era una presa fácil. Comenzaron un programa de adoctrinamiento intenso y continuo. Usaban cintas de audio y otras herramientas eficientes de propaganda. Me enseñaron a odiar a los judíos. Yo ni sabía qué era ser judío, pero me decían que eran malos y que estaban detrás de todo. Metieron eso en mi mente. También le enseñaron a Clary códigos secretos y un meticuloso método de comunicación. El apretón de mano secreto con otro miembro consiste en un giro de mano que cada uno hace. Así se han identificado durante años. El otro es dar la mano así. Se toca la muñeca del otro con estos dedos, colocando el pulgar bajo la mano, haciéndola girar a un lado y al otro. Ese es el saludo secreto. El Klan tiene frases codificadas con las que los miembros se identifican, incluso cuando no se encuentren en un evento del Klan. Por ejemplo, está el acrónimo KIGY, que representa la frase en inglés, te saludo, miembro del Klan. También está AYAK, que representa la pregunta, ¿eres miembro del Klan? Lo que un miembro respondería AKIA, que significa, soy miembro del Klan. Clary también llegó a usar la túnica característica del Klan conocida como el traje de gloria. ¡Poder blanco!
La primera vez que la usé pensé que era genial y siempre quería usarla porque era joven y me sentía exaltado con ella. Durante los siguientes 16 años, Johnny Lee Clary ascendió en los rangos del clan. Con el tiempo llegó a ser mago imperial de los Caballeros Blancos del Ku Klux Klan en Mississippi, la facción más violenta y temida de los Estados Unidos. Pero, ¿acaso la historia de la conversión de un hombre sugiere que el clan aún representa una amenaza creíble a los derechos civiles estadounidenses? Y si los antecedentes de muertes y violencia están bien documentados, ¿por qué el gobierno estadounidense aún permite la existencia de una organización secreta tan peligrosa? Hoy, el Ku Klux Klan recluta nuevos miembros de una forma más rápida y sencilla, gracias a una herramienta efectiva: la Internet. Los grupos racistas, en especial el Ku Klux Klan, están a la vanguardia en el uso de tecnologías de comunicación para divulgar su mensaje. A principios de 1995, un exmiembro del clan llamado Don Black creó la primera página de Internet del orgullo y el nacionalismo blanco. Fue el primer sitio de odio de Internet llamado Stormfront, que aún existe y es una de las páginas de odio más visitadas. Están creando una gran red de contactos en Internet. El clan usa diferentes páginas de contactos en las que se puede entrar y hablar. Pero para reclutar soldados rasos activos, los reclutadores del clan saben que nada supera al contacto cara a cara para atraer a los curiosos a su club clandestino. Sus objetivos son tanto hombres como mujeres, jóvenes, pobres, desempleados e incultos. Yo era el Gran Kliegel de Oklahoma, es decir, hacía relaciones públicas. Reclutaba personas, veía en los periódicos donde algún granjero perdía su granja, donde había pérdida de fuentes de ingreso, lo que sea. Me dirigía a ese lugar y les decía a todos: ¿ven lo que pasa? El gobierno los traicionó. Culpaba a los judíos o a quien fuera y ellos escuchaban, pedían el formulario para inscribirse. Convencía a muchas personas con tácticas como esa. Organizaba sucursales y mi trabajo era convencer a cualquier miembro nuevo que llegara y organizar los diferentes clavern, como los llaman. Son como guaridas. Una amiga y yo fuimos a una cafetería donde conocimos dos sujetos que estaban en el clan. Dijeron que tenían una reunión en el clavern y nosotras ignorábamos lo que era. Se trataba de un lugar de reuniones cuya ubicación era secreta. No se nos permitió ver dónde estaba, así que nos vendaron los ojos y nos hicieron agacharnos en la parte trasera de un auto, el cual condujeron en círculos para que no supiéramos a dónde nos llevaban. Eso me muestra ahora lo estúpidas que fuimos de jóvenes, porque es un milagro no estar muertas ahora. Supongo que estábamos en esa etapa de la universidad cuando uno es rebelde y estúpido. Pero ¿cuáles son los orígenes secretos de la más infame organización de odio de los Estados Unidos? ¿Y por qué se le ha hecho tan difícil a las autoridades aplicar el peso de la ley a sus actividades ilícitas? Pulaski, Tennessee, 1865. Era el final de la sangrienta Guerra Civil estadounidense, un periodo conocido como la Reconstrucción. Los sureños fueron vencidos. Muchos de ellos solían ser dueños de esclavos y a menudo se encontraban a merced de invasores norteños vengativos y oportunistas. Pero quizá lo más irritante de todo era que a esclavos recién liberados ahora se les daba poder político. Y durante la posguerra, los primeros oficiales afroamericanos elegidos al Congreso, por ejemplo, asumieron sus cargos, y esto resultó una gran amenaza para los sureños, que se consideraban superiores a los afroamericanos.
Así que cuando la ley dejó de estar a su favor, tomaron la justicia por sus manos. Y a la cabeza estaba el grupo terrorista Ku Klux Klan. La situación permitió el auge de grupos de vigilantes raciales. El Klan comenzó con 6 oficiales confederados de cerca de 20 años, casi todos egresados de la universidad. Lo que descubrieron es que podían aterrar a los antiguos esclavos supersticiosos para que no ejercieran sus derechos. Tenían la costumbre de cabalgar hacia los campamentos donde vivían los liberados. Como consecuencia, muchos de estos comenzaron a pensar que estas personas eran los fantasmas de los oficiales confederados. Inspirados por las noticias de los vigilantes de Tennessee, nuevas facciones del Klan surgieron en otros pueblos, como miembros que patrullaban en secreto los campos. Golpeaban y daban latigazos a los afroamericanos que se atrevían a salir de noche. Pero los esclavos recién liberados no eran su único objetivo. Uno de los verdaderos secretos del Klan es que estaba involucrado en el ataque a mujeres blancas, las mismas personas a quienes el Klan decía proteger. Sobre todo a las mujeres que llegaron al sur para enseñar a leer a los antiguos esclavos. Muchas fueron violadas por miembros del Klan, cubiertas de brea y plumas y azotadas. En abril de 1867 tuvo lugar una reunión secreta en Nashville, donde varios grupos del Klan intentaron convertirse en una fuerza paramilitar, organizada y clandestina. El llamado Imperio Invisible se enfocaría en restaurar la supremacía blanca al revertir las leyes electorales impuestas por el gobierno federal, consideradas inconstitucionales por juristas sureños. Los estados del sur siempre han tenido problemas con el control del gobierno federal sobre lo que ellos llaman situaciones locales. Argumentaron que si los estados tienen problemas con cualquier interferencia relacionada con el establecimiento de los derechos de los afroamericanos o cualquier cosa, los estados actuaran. Así es como pasa a ser un problema de los derechos del estado. Es cierto que como resultado de la guerra civil, el gobierno federal se hizo más poderoso y cambió su posición en la vida nacional, y ha sido así desde entonces. Aunque el plan de unificar todas las fuerzas del Klan nunca se materializó, la influencia del Klan siguió extendiéndose. Su plan era muy sencillo: suprimir el voto de color e infundir temor por cualquier medio que fuese necesario. Así, los lugares de reunión afroamericanos, especialmente iglesias y escuelas, se convirtieron en objetivos muy frecuentemente. Deben asegurarse de que no se eduquen, así que les queman las escuelas. También queman las iglesias porque entienden que esta es el centro de la sociedad y es el lugar que forma a los líderes. Así que atacan todas las instituciones sociales. Y el Klan es muy eficiente haciéndolo. El linchamiento y los tiroteos hacían parte de los métodos usados por el Klan. La ilegalidad se volvió incontrolable. El Klan y otros grupos de extrema derecha fueron responsables de la muerte de alrededor de 3,000 personas solo en Luisiana. Todo con la intención de suprimir el voto negro. Por suerte, el terrorismo racial esparcido por el sur no pasó desapercibido en Washington. El 20 de abril de 1871, el presidente Ulysses S. Grant aprobó el acta Ku Klux Klan. Esta suspendió el habeas corpus y otorgó a tropas federales el derecho de ejecutar las leyes en el sur. El acta fue tan controversial como efectiva. El acta Ku Klux Klan redujo la efectividad del mismo. Hizo que fuese ilegal que cualquier grupo de personas interfiriera con los derechos electorales de los ciudadanos estadounidenses.
Durante las siguientes décadas, parecía que el Ku Klux Klan se había extinguido. Sus miembros encapuchados y sus tradiciones místicas parecían cosa del pasado. Pero al comenzar el nuevo siglo, nuevos eventos sociales hicieron salir al Klan de su tumba. Y su inigualable aliado llegó en la forma de una nueva tecnología asombrosa. Una que ayudaría a hacer a la organización más grande y más poderosa que nunca. La industria del cine. Las imágenes de violencia y odio racial en los medios de comunicación estadounidense siempre han formado parte de las herramientas de reclutamiento del Ku Klux Klan. Al explotar el miedo, el prejuicio y la paranoia, el KKK puede atraer a personas con ideas afines a su organización y a su vez ser usados para avivar más el odio. Esto nunca fue tan real como a comienzos del siglo pasado. La revolución industrial atrajo a una ola inmensa de inmigrantes. Millones de obreros entusiastas se aglomeraban en la isla Ellis, con la esperanza de obtener su cuota del sueño americano. En las primeras 2 décadas del siglo XX, llegaron muchos inmigrantes al país. Las personas judías provenían de países esclavos y muchos de los que venían de Europa del Este eran católicos. En medio de este estallido cultural y tecnológico, surgió un invento que quizá haya sido el más poderoso de todos. El cine. Uno de los mayores secretos sobre el Klan quizás sea una película que fue lo que ayudó al Ku Klux Klan a ser más grande y aterrador que nunca. El nacimiento de una nación contó la historia de la Guerra Civil y el periodo de la reconstrucción desde el punto de vista de 2 familias estadounidenses. Muchos alabaron la filmación como un gran logro. Pero hubo para quienes la película fue una pesadilla cinematográfica. El nacimiento de una nación fue presentado en todo el país, con mucha algarabía. Se le consideraba un gran esfuerzo cinematográfico. Lo que hace es glorificar el papel del Ku Klux Klan en los Estados Unidos de la posguerra civil. D.W. Griffith decidió hacer una película basada en 2 libros. El hombre del Klan y las manchas del leopardo, escritos por Thomas Dixon. Griffith sugería que estos buenos hombres blancos en el sur se levantaron para tratar de protegerse de estos terribles hombres negros. Lo que resulta interesante es que no son solo blancos del sur que compran esta idea, sino que también lo hacen los del norte. Las revueltas estallaron en las presentaciones. Muchas ciudades prohibieron la película. Pero hubo algunos círculos que sorprendentemente no solo recibieron la película, sino que la celebraron. De hecho, el nacimiento de una nación fue proyectada en la Casa Blanca y se dice que el presidente Wilson dijo, es como escribir la historia con relámpagos. Había otro grupo de individuos para quienes la película no representaba ni una obra de arte ni una ficción histórica parcializada. La percibieron como una inspiración poderosa y una herramienta de reclutamiento. El nacimiento de una nación presenta el Klan como el vehículo a través del cual la unión se reunifica y lo hace alrededor de la idea de la supremacía blanca. Como instrumento de reclutamiento, no promovía solo el odio de grupos, sino el odio hacia la dirección que seguía en los Estados Unidos a ser un país mucho más industrializado, más urbanizado, menos moral, blanco y protestante. Siguiendo el estreno de la película en Atlanta, Georgia, el exministro metodista William J. Simmons reunió a un grupo de activistas con ideas semejantes en la cumbre de la Stone Mountain.
fue el nacimiento de un nuevo Ku Klux Klan. Pero este no iría solo contra las personas de color. Era también antiurbano y anticomunista, antiinmigrante, anticatólico y fervientemente antisemita. Tomando las túnicas y mucha de su iconografía de la película, Simmons también revisó la novela de Dixon para obtener información acerca del Klan original y de sus tradiciones. La idea de la cruz en llamas se extrajo de la novela El hombre del Klan de Thomas Dixon, quien la obtuvo de Walter Scott, y este último la obtuvo de la sociedad escocesa, de la tradición de la montaña. Se le llamaba el Clan Tara. Cuando había una declaración de guerra, una cruz en llamas era transferida de clan en clan para unirlos a todos. Por primera vez en la historia, el Klan saldría de las sombras para convertirse en uno de los grupos políticos más grandes y poderosos de todo el país. Para mediados de los años 20, los miembros se estimaban en casi 6 millones de personas. Creció por todo el país en estados como Pensilvania, Ohio, Indiana, Kansas y tan al oeste como Oregon. En muchos lugares, si alguien quería ser elegido para un cargo, debería contar con el apoyo del Klan. Durante su apogeo, el Klan llegó a tener 75 congresistas y al menos 16 senadores como miembros. Si llegara a existir un libro de secretos de Estado sobre el Ku Klux Klan, creo que la mayoría de los ciudadanos se sorprendería del número de hombres destacados que formaron parte del Klan. El futuro juez de la Suprema Corte, Hugo Black, ocupó el cargo de senador antes de ejercer como juez y fue miembro del Klan al iniciar su carrera. La ironía es que Black fue juez de la Suprema Corte Liberal durante años y también denunció activamente al Klan posteriormente. Eso no demostraba que había cambiado de opinión. Pudo haber seguido pensando de la misma manera que antes. Esas personas tenían mucha autoridad, interpretaban nuestras leyes y tenían una posición muy conveniente para promover sus planes. Algunos dicen que un miembro del Klan incluso llegó a ocupar el cargo más alto del país, el de la Oficina Oval, aunque nunca se han demostrado las conexiones. Pero un importante miembro del Senado estadounidense fue de hecho un miembro poderoso e influyente del Ku Klux Klan. El senador Robert Byrd, de Virginia Occidental. Robert Byrd se involucró con el Ku Klux Klan a sus 20 años. Formó parte del Klan durante un tiempo y después apoyó algunas de las ideas del mismo. Reclutaba personas, era integrante del Klan, hablaba abiertamente en defensa del Klan cuando se postuló para senador. Aunque luego Byrd repudiaría su membresía y llegó a tener una carrera prominente y distinguida, algunos aún cuestionan las razones de los políticos que una vez llegaron a formar parte del Klan. Siempre me divierten las razones que dan para justificar el haber sido miembros. Nunca habría sido un político exitoso de no haberme unido al grupo local del Klan. O pensé que hacía lo correcto, pero fue una torpeza de mi juventud. ¡Poder blanco! Pero siempre hemos tenido esos problemas en este país. El Klan se disolvió formalmente como organización nacional en 1944, cuando el fisco hizo pagar al grupo $625,000. Pero algunos creen que el declive de esta segunda ola del Klan se produjo por razones que son secretas. La segunda era del Klan colapsó con un estrepitoso declive seguido de escándalos sexuales y financieros, así como el inoportuno intento de fusionarse con el grupo nazi estadounidense antes de la Segunda Guerra Mundial. Durante la Segunda Guerra Mundial, los miembros del Klan disminuyeron. Muchos pensaron que sus días estaban contados. Pero como el sur que sus miembros juraron defender
el clan resurgiría de nuevo. El 17 de mayo de 1954, la Corte Suprema de los Estados Unidos dictaminó que las leyes estatales que establecían las escuelas segregadas para estudiantes blancos y negros eran inconstitucionales. Mientras muchos blancos y afroamericanos celebraban, grupos adormecidos del Klan emergieron y protagonizaron una nueva campaña de violencia e intimidación contra activistas de los derechos civiles. Cuando el doctor Martin Luther King y el movimiento de los derechos civiles fueron al sur, mucha gente se unió al Klan porque no querían que el norte le dijera al sur como, oye, mira cómo tienes que vivir. Estoy convencido que mucha gente de Nueva York se ofendería si un grupo de sureños va a decirles cómo debe vivir. En todo el sur, el Klan se enfrentó al intento de que los afroamericanos pudieran votar, a terminar la segregación en cafeterías, a permitirles la entrada a institutos de educación superior e instalaciones públicas a través de la violencia. Se quemaron cruces en todos los condados de Mississippi. Se dejaban señales en las casas de los activistas, se les disparaba y asesinaba a las personas. En Washington, el Departamento de Justicia envió a oficiales del FBI a monitorear las actividades del Klan y a ponerle fin a su violencia. Sin embargo, hubo pocos arrestos y menos condenas. ¿Pero por qué? ¿Acaso el FBI tenía motivos aún más secretos? J. Edgar Hoover, director del FBI, veía los movimientos de derechos civiles como manifestaciones guiadas e inspiradas por comunistas, además de que detestaba a Martin Luther King. Así que aunque Hoover no simpatizaba exactamente con el Klan, que para él era una organización terrorista, sí estaba en contra de los movimientos por los derechos civiles. Hubo sucesos en los que el FBI investigó crímenes y actos de violencia específicos. Hay muchos informes de agentes del FBI que decidían detener la violencia de forma muy liberal. De hecho, decían que quemar una cruz en un jardín en realidad no lastimaba a nadie. En 1964, con la violencia del Klan fuera de control y bajo la presión de grupos a favor de los derechos civiles, y además de la imposición de leyes locales, el FBI ejecutó un programa secreto de contrainteligencia conocido como COINTELPRO. Creada en 1956 en plena Guerra Fría, esta operación encubierta fue diseñada para detectar amenazas extranjeras a la seguridad nacional como el Partido Comunista. Había algunas cosas que los agentes podían hacer con el programa, incluyendo la infiltración de informantes en grupos. Era un programa muy sutil en ese sentido. El alcance del FBI era tan importante que las facciones del Klan se acusaban mutuamente de estar llenas de informantes y no ser defensores de la supremacía blanca. Los informantes del Klan demostraron ser muy útiles perpetrando crímenes muy sonados, incluyendo el asesinato en 1965 de Viola Liuzzo, una madre de Detroit que había viajado a Alabama para apoyar activistas por los derechos civiles. Viola Liuzzo, quien había ido al sur para asistir a los votantes registrados, murió tiroteada en una carretera entre Selma y Montgomery. Al día siguiente ya habían resuelto el crimen, porque Gary Thomas Rowe, uno de los informantes, estaba en el auto y le dijo al agente responsable del FBI lo que había pasado. Durante años, el uso de informantes encubiertos continuó su efecto corrosivo en la moral y la sensación de seguridad que tenía el Klan. Conocí a una chica, de quien me enamoré perdidamente hacia los años 80. La juramenté en el Klan. La llevaba conmigo a todos los eventos. Le dije quiénes eran los patrocinadores del Klan, de dónde sacaban el dinero, los planes del Klan y cosas así. No había nada que ella no supiera porque seguía diciéndome que me amaba.
Cuando se reveló que era una informante, otros clanes rivales comenzaron a ser cuidadosos con la membresía y usaron esto en mi contra. Decían, ¿cómo se puede confiar en Johnny Clary? Ni siquiera sabía que su propia novia era informante federal. Solo podía pensar en cuando me reclutaron a los 14 años diciendo, seremos tu familia, siempre lo serás. Ahí me dije, si esto es una familia, prefiero no tener ninguna. El 27 de febrero de 2007, el director del FBI, Robert Mueller, formó un grupo para casos no resueltos, diseñado para investigar cerca de 100 homicidios no resueltos que ocurrieron durante las luchas por los derechos civiles de los años 50 y años 60. Haremos lo posible para cerrar estos casos y este oscuro episodio de nuestra historia. Proteger los derechos civiles de los estadounidenses es una de las misiones básicas del FBI, aunque estas violaciones hayan ocurrido hace 4 días o 40 años. Pero ¿por qué es ahora cuando el FBI asume un papel tan activo contra el Klan y sus crímenes? ¿Es posible que haya una razón secreta para haber esperado tanto tiempo? ...6 de noviembre de 2012... El presidente Barack Obama es reelegido para un segundo periodo. A diferencia de las elecciones de 4 años atrás, el margen esta vez fue muy estrecho. ¡Estados Unidos! ¡Estados Unidos! Los Estados Unidos atravesaban el punto más alto del desempleo, déficit elevado y un problema de inmigración que involucraba un estimado de 11 millones de indocumentados, en su mayoría de color. El vecino atacaba al vecino por cualquier razón, desde la asistencia médica hasta los derechos de los homosexuales, la contracepción, el control de armas y el pago de una cuota equitativa. ¡Enciendan motores! ¡Estamos listos! Pero para el Ku Klux Klan, las aflicciones del país no presentaban problemas que solucionaran, sino oportunidades que debían aprovechar. ¡No hay seguro público! Al menos un grupo del Ku Klux Klan respaldó a Obama porque pensaron que empeoraría las cosas, y de alguna manera lo ha hecho. El Centro Legal Sureño para la Pobreza ha calculado un repunte enorme en el número de grupos de odio organizados desde la elección de Obama. ¿Volverá a surgir el Ku Klux Klan al mismo nivel en que lo hizo alguna vez en el pasado? Durante la última década, el Klan ha tenido gran éxito en 2 asuntos. El primero fue después de los hechos del 11 de septiembre, pero también por algo relacionado, y eso es la inmigración. La situación de las fronteras es importante ahora y también el matrimonio gay. Elegirán un tema con mucha presencia mediática que sea muy grande y que interese a todos. ¡No al seguro público! Lo que descubrieron los grupos del Klan es que hay muchas formas de obtener publicidad. Si ponen un letrero en algún lado, de inmediato causará una reacción y habrá grupos exigiendo que el Estado les niegue el permiso. Pero la realidad es que tienen el derecho de hacer ese tipo de actividades, sin importar lo desagradables que puedan ser. Quizás mucho más insidiosa y peligrosa que las tácticas de reclutamiento del Klan es su habilidad para inspirar y ayudar a movilizarse a otros grupos de odio con ideas afines. El Klan no tiene relaciones directas con políticos influyentes en la forma como imaginaríamos. Lo que sí tienen es la habilidad de inyectar teorías de conspiración y odio racial en el discurso principal que presentan grupos respetados y conocidos. El Klan también ha comenzado a unir fuerzas secretamente con otras organizaciones violentas que defienden la supremacía blanca como Identidad Cristiana, el Movimiento Socialista Nacional y la Alianza Nacional. Donde quiera que pasan los no blancos, acaban con este país. Pero, ¿cuál es su máximo plan secreto para los Estados Unidos?
Lo encontrarán si revisan la literatura relacionada al clan y a sus grupos. Hablan menos de salvar el país que de crear un país separado para blancos, un estado étnico. La frase que más odian de la fundación de los Estados Unidos es que todos los hombres fueron creados iguales. Cuando los nazis y otros grupos se asociaron, querían matarlos a todos y hacer un mundo de blancos. Había que exterminar a los judíos, exterminar a los mexicanos y a los negros. Quieren cometer genocidio contra la raza angloamericana y eso nos concierne. Siempre se están preparando para lo que llaman guerra racial. Es algo que no dejan de pensar. Cuando llegue el momento, deben estar preparados para defender su raza. Siempre hablaban del derrocamiento de los Estados Unidos y cuánto lo odiaban, de una revolución definitiva en todo el país, no a través de las urnas, sino de los fusiles. ¿Está realmente los Estados Unidos en una guerra contra estos grupos de odio pequeños pero persistentes? ¿Acaso el Ku Klux Klan, con su mensaje de intolerancia, racismo y violencia, de verdad representa una amenaza? Si hay un grupo terrorista en la historia norteamericana muy influyente, realmente ha sido el Ku Klux Klan. No es libertad de expresión, ni de derechos constitucionales. Se trata de egoísmo y de personas que creen que sus derechos son los únicos que importan. A medida que el Klan tenga esa actitud, sin duda debemos estar preocupados, aunque sea un grupo pequeño. Como el Klan tiene ese reconocimiento de representar la supremacía blanca, es poco probable que veamos la desaparición del Klan en un futuro cercano. ¡El KKK siempre vivirá! Desde su creación hace casi 150 años, han habido muchos intentos por desacreditar, procesar o incluso prohibir al Ku Klux Klan. Pero aún así persiste. Como una enfermedad. Se oculta entre el mismo cuerpo de la ley estadounidense que protege los derechos de la Primera Enmienda y las libertades. Las mismas libertades que activamente busca destruir. ¿Tendrá éxito el Ku Klux Klan? ¿Podría este país sumergirse en otra guerra civil? Pero esta vez de tipo racial. ¡Poder blanco! Sería peligroso para nosotros asumir que algo parecido nunca podría suceder aquí.